Buenos días, ¿cómo están? Queridas, queridos, vamos a continuar con la unidad 5 del programa, que es la teoría del sistema jurídico. Eh, Antes de entrar a la teoría pura del derecho, de que tenemos que seguir con lo que habíamos conversado. Para eso les he enviado a través de cursos eh, las referencias para que lean el capítulo 3 del libro de Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho referido al sistema jurídico. Bueno, Nino en ese libro señala que lo que tienen en común Kelsenhardt, Russ y los autores de la llamada tradición analítica es que caracterizan a los sistemas jurídicos como sistemas normativos, coactivos e institucionalizados, tres características básicas. Entonces, tenemos que ver qué significa que los sistemas jurídicos sean institucionalizados. La institucionalización es una caracterización que sofistica Hart a propósito de las críticas que hace a la obra de Austin en el concepto de derecho, que ustedes tienen que estar leyendo ya, a pesar de que admito que les he dado suficientes lecturas, bastantes para este periodo de reflexión. No olviden leer el artículo de Martha Nussbaum y el artículo de Catherine McKinnon, ya que es imprescindible, creo yo, que los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile especialmente tengan nociones bastante más modernas acerca de las concepciones feministas del derecho y del Estado. Bueno, continuando con esto, decimos que el sistema jurídico o los sistemas jurídicos son institucionalizados porque son una unión de reglas primarias y secundarias. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero ustedes ya tienen la noción básica de aquello, que implica que para Hart el sistema jurídico no puede estar solo compuesto de reglas primarias de obligación, sino que el sistema jurídico está compuesto por ese tipo de reglas que están dirigidas a todos los súbditos o todos los ciudadanos, a todos los habitantes, a todos a quienes se aplica el Estado de Derecho y el sistema, o el sistema jurídico más bien dicho. Eh, y otro tipo de reglas que están dirigidas a los funcionarios, a los que llamamos órganos centralizados del sistema. Ese segundo tipo de reglas se llaman reglas secundarias, porque se predican respecto de las reglas primarias, que son aquellas que Hart señala estar dirigidas a todos. Las reglas primarias entonces serían estas llamadas reglas de obligación, que fundamentalmente tienen la estructura básica de un mandato sumada a una amenaza de castigo en el caso del incumplimiento del mandato, bajo las formas de los caracteres teóricos básicos, mandato, prohibición y permiso. Y por otro lado, habría una serie de reglas dirigidas a los funcionarios. Estas reglas, llamadas secundarias, cubren tres problemas o tres déficits que un sistema jurídico solo compuesto por reglas primarias de obligación provoca. Hay tres órdenes de problemas. El primer problema o primer orden de problemas es que no sabemos qué normas son válidas o no dentro del sistema jurídico si ese sistema jurídico solo estuviese compuesto de reglas primarias de obligación dirigidas a todos, si no hubiese un tipo de reglas secundarias dirigidas a funcionarios. El primer tipo de reglas secundarias dirigidas a funcionarios entonces, y por eso el sistema jurídico es institucionalizado, son las reglas de reconocimiento. Las reglas de reconocimiento, concepto que vamos a analizar después porque es tremendamente importante para analizar los criterios de pertenencia y de validez del sistema jurídico en Hart, implica que son las reglas secundarias que nos señalan cuáles son los criterios generales para establecer que una norma es válida o, dicho de otro modo, que una norma pertenece al sistema jurídico. Otro gran problema, si conceptualizáramos un sistema jurídico que solo tuviese o estuviese compuesto de reglas primarias de obligaciones, que no sabríamos cuándo se han transgredido dichas reglas. Y para eso existen lo que Hart señala otro tipo de reglas secundarias que se llaman reglas de adjudicación. Vale decir, reglas que señalan las condiciones por las cuales es posible determinar que se ha cometido una infracción y además establecer la sanción para esa infracción. Normas procedimentales, por ejemplo.
Y por último, no sabríamos eh, cómo incorporar nuevas reglas al sistema jurídico, ni cómo sacar reglas que ya no nos gustan, hace que estuviesen o formasen parte del sistema jurídico. Y para eso entonces Hart señala que hay otro tipo de reglas secundarias que se llaman reglas de cambio. Pues bien, como el sistema jurídico es una unión de reglas primarias y secundarias, reglas primarias dirigidas a todos los sujetos y reglas secundarias dirigidas a los funcionarios, el sistema jurídico es también un sistema institucionalizado. ¿Vale? Es fundamental entonces que existan estos órganos centralizados del sistema, estas instituciones, para que le den sustento al sistema. Esto está tratado en la Constitución actualmente vigente en Chile, en el artículo séptimo, que ya hemos nombrado en clases. El artículo séptimo de la Constitución señala los presupuestos de la actuación válida de los órganos del Estado. Y esto también nos va a servir para realizar la teoría pura del derecho de Kelsen cuando veamos los criterios de validez en Kelsen. ¿Cuáles son los presupuestos que el artículo séptimo de la Constitución Política de la República de Chile establece para el actuar válido de los órganos públicos? O, dicho en otros términos, si lo vemos en términos de fuentes formales del derecho o de modos de creación de normas jurídicas, tomando la expresión fuentes formales de derecho como modo de creación de normas jurídicas, ¿cuáles son los presupuestos básicos del ejercicio válido de las potestades normativas públicas? ¿Y qué dice este artículo séptimo de la Constitución? Dice que los órganos del Estado actúan válidamente. Primero, previa investidura regular de sus integrantes. Segundo, dentro de su competencia. Y tercero, en la forma que prescriba la ley. Entonces, los requisitos básicos o presupuestos básicos del actuar válido que denotan que el sistema jurídico es un sistema institucionalizado es que los órganos del Estado tienen un titular, ese titular debe estar investido del cargo, la investidura es o el proceso de elección o el proceso de designación o nombramiento. Luego, dentro del ámbito de atribuciones que tenga ese órgano, lo que llamamos competencia, que ya vimos a propósito de los conceptos básicos del derecho, y finalmente de la forma en que prescriba la ley, vale decir, adecuándose a criterios procedimentales. Cumplido eso, entonces tenemos un actuar válido de los órganos de la administración del Estado. Entonces, tenemos que, en esas, cumplidos esos presupuestos, eh, decimos que o podemos decir, sumados a la clase introductoria anterior, que los sistemas jurídicos son sistemas normativos, son sistemas coactivos y sistemas institucionalizados. Ahora entonces corresponde que analicemos los principales postulados de Hans Kelsen en la teoría pura del derecho. Para eso es imprescindible que estén leyendo la teoría pura eh, y para eso requiero que ustedes manden vía el correo electrónico las dudas que tengan de la lectura de Kelsen, porque tenemos que hacer que esta experiencia remota sea lo más parecida posible a una clase en que ustedes me puedan formular sus preguntas respecto de las materias que vamos estudiando. La teoría pura del derecho no es un texto muy difícil de entender. Nosotros hemos dado un contexto teórico general durante el curso del semestre, pero naturalmente tiene complejidades, porque es el desarrollo teórico inicial de Kelsen. Eh, y naturalmente para eso estamos los profesores, para poder satisfacer las preguntas académicas de los estudiantes. Entonces, por favor, les pido que utilicen las herramientas de la página o cursos de la universidad a través del foro o del correo electrónico y mándenme por favor sus dudas para que yo se las pueda responder. Sería ideal que las hagan a través del foro porque así todos los demás estudiantes pueden intervenir y también los ayudantes pueden colaborar en poder ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Bien, lo primero que podemos señalar es una idea que un profesor que ya no está en la facultad, que falleció hace mucho tiempo, el profesor Serra de Filosofía del Derecho, señalaba, él caracterizaba la teoría pura del derecho, señalaba que tenía dos predicados axiomáticos básicos. Primero, decía,
Kelsen nos dice o nos señala o postula que de un no ser no se puede extraer un ser. Y segundo, que toda cadena de validación es finita. Estos dos postulados axiomáticos son básicos para entender la teoría pura del derecho. Y son axiomáticos porque no admiten discusión. Si usted pone en discusión estos postulados básicos, entonces se cae la teoría pura del derecho. Analicemos el primero de ellos. De un no ser no se puede extraer un ser. Esa es una crítica frontal a cualquier idea naturalizadora del derecho, al justnaturalismo. O sea, para Kelsen no existe tal cosa llamada derecho natural. Y por lo tanto, del derecho natural no se puede colegir o extraer o deducir un derecho positivo. No existe el derecho natural, no existe un dualismo en el derecho. Kelsen es un gran monista. Para él no existe la dualidad, por ejemplo, entre derecho nacional y derecho internacional. Existe solo un sistema jurídico con mayor nivel de centralización uno, el derecho natural, y mayor nivel de descentralización otro, el derecho internacional. En fin, eh, como gran monista también describe la distinción entre derecho público y derecho privado, pone en cuestión todas las dualidades en el derecho. Y naturalmente la dualidad básica de la teoría clásica del derecho o de las teorías tradicionales del derecho, que es la distinción entre derecho natural y derecho positivo, que él no acepta esta distinción entre derecho natural y derecho positivo. Existe solo el derecho positivo, que es una creación cultural. Y eso es lo que analiza él como objeto de conocimiento en la teoría pura del derecho. Así las cosas, entonces, tenemos que no existe tal derecho natural. Él es enemigo de cualquier naturalización del derecho. También, si bien es cierto, no tiene una crítica frontal, pero también describe la naturalización marxista del derecho, por ejemplo. Y es atacado por filósofos del derecho marxistas como Evgeny Pasukanis, que dice que Kelsen lleva el neocantismo al absurdo en las ideas que postula la teoría pura del derecho. Naturalmente el positivismo no les gusta a los marxistas ortodoxos, por cuanto el marxismo ortodoxo tiene una concepción científica de la historia y es una concepción materialista. El materialismo, en términos muy sencillos, implica que usted trabaja con los datos de la realidad, no con una superestructura que vendría siendo el derecho. Kelsen no cree que el derecho sea una superestructura, más bien creencia o no creencia en eso, le da lo mismo si es o no, si pensamos que es o no una superestructura. Kelsen señala que el derecho es un sistema y un sistema normativo que está ordenado en torno a la forma de producción de dichas normas. Es un énfasis totalmente diferente. Segundo postulado axiomático, eh, toda cadena de validación es finita. El problema de la validez en Kelsen es singularmente importante porque hablamos de cadenas de validez. Y las cadenas de validez no pueden proyectarse al infinito, tienen un inicio y un fin. Eh, Hay normas fundantes y fundadas. Y hay una norma que es solo fundada y hay una norma que es solo fundante. Eso es lo que vamos a analizar en su oportunidad. Por de pronto diremos que en la teoría pura del derecho, ¿cómo conceptualiza Kelsen el sistema jurídico? El sistema jurídico es un sistema jerarquizado y autogenerativo. Tiene además otras características y lo que ustedes van a encontrar en la presentación de PowerPoint son una serie de características que respecto de Kelsen trabajó hace mucho tiempo en un trabajo del profesor Rodrigo Soto Silva y él determina que hay en la teoría pura del derecho podemos caracterizar el sistema jurídico en base a la jerarquía, la autogeneración, la plenitud o completitud hermética, el dinamismo,